Mi nombre es Alba, y esta es la historia de cómo se resquebrajó mi familia, para luego, con suerte, empezar a sanar. Cada vez que mi marido, Mateo, se iba de viaje de negocios, mi suegra, Pilar, insistía en que me fuera a casa de mis padres. Yo siempre pensé que era porque, simplemente, yo era una nuera que no le caía en gracia. Sin embargo, una noche, al regresar a casa en secreto, un gemido proveniente de la oscura habitación me dejó helada en el sitio. En ese instante, mi corazón se hizo añicos, y la tragedia de nuestra familia no había hecho más que empezar. Aquella noche, sentada junto a la ventana de la pequeña habitación en casa de mis padres, contemplaba la luna que se filtraba entre las tejas, sumida en una profunda desazón. Mi marido, Mateo, se había marchado de nuevo en un viaje de trabajo de varios días. Extrañamente, cada vez que Mateo preparaba su maleta y se despedía, mi suegra me hablaba con una frialdad cortante. Alba, deberías irte a casa de tus padres. Tu marido no está. ¿Qué haces aquí sola? En esta casa no hay nada que necesite de tus manos. Yo, tragando el dolor que sentía como una cuchillada en el alma, me limitaba a sentir en silencio. Llevaba 3 años casada y, aunque me esforzaba al máximo, en cuanto mi marido se ausentaba, yo era una completa extraña en aquella casa. Mi madre siempre se compadecía de mí. Cada vez que llegaba a su casa me decía, «Hija, ser nuera es así, una vida de paciencia y aguante. No le respondas». Pero, por más que lo pienso, hay algo que no me cuadra. ¿Por qué te envía a casa en cuanto Mateo se va de viaje? Obsérvalo todo con atención. Sus palabras siempre me provocaban un escalofrío, pero intentaba autoconvencerme. Seguro que lo hace porque le doy pena, sola en esta casa tan grande. Por eso me envía con mi familia. Esa noche, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Una extraña sospecha comenzó a germinar en mi mente. Decidí hacer algo diferente. Fingiría ir a casa de mis padres durante el día, pero volvería a escondidas en plena noche. El camino rural, oscuro como boca de lobo, estaba barrido por un viento helado que me calaba hasta los huesos. Caminaba temblando de miedo. Al llegar a la puerta principal, la abrí sigilosamente con mi llave y entré conteniendo la respiración. En la casa reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del viejo reloj del salón. Pero al pasar junto a la habitación de mi suegra, el corazón me dio un vuelco. Desde dentro llegaba un sonido extraño, un gemido entrecortado y ahogado que se intensificaba por momentos. Me quedé petrificada, con los pies clavados en el suelo de baldosas. Pensando que quizás lo había imaginado, contuve el aliento y pegué la oreja a la puerta de madera. No, no era mi imaginación. El sonido era una mezcla inequívoca de la voz de un hombre y la, demasiado familiar, voz de una mujer. Al instante, un sudor frío me recorrió la espalda, y el corazón empezó a latirme con una fuerza descomunal. Dentro, algo o alguien chocó contra la puerta, que vibró ligeramente. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito y retrocedí a toda prisa. Un torbellino de preguntas asaltó mi mente. ¿Quién estaba con mi suegra en esa habitación? ¿Por qué se oían esos sonidos inaceptables en esta casa? Temblaba de pies a cabeza mientras me alejaba con paso pesado. Quería huir, pero una fuerza invisible me retenía. Un impulso irrefrenable me obligaba a descubrir la verdad. Si cerraba los ojos y lo ignoraba, viviría el resto de mi vida bajo la sombra de la duda. Pero si mis sospechas eran ciertas, ¿podría haber algo más terrible? Cuando estaba a punto de acercarme de nuevo a la puerta, ésta se entreabrió. La silueta de un hombre salió y cerró la puerta apresuradamente tras de sí. En el instante en que la tenue luz del pasillo iluminó su rostro, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era una cara demasiado conocida. Al reconocerlo, todo mi cuerpo se estremeció como una hoja y tuve que apoyarme en la pared fría para no caer. Era nada más y nada menos que el hermano menor de mi difunto suegro, el tío de mi marido, Fermín. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos. ¿Por qué salía el tío Fermín de la habitación de mi suegra en mitad de la noche? ¿Qué motivo podían tener para estar juntos en esa habitación, a espaldas de toda la familia? Aquella imagen fue como una daga clavada en mi pecho. Me faltaba el aire, un nudo en la garganta me impedía emitir sonido alguno. El tío Fermín, tras cerrar la puerta, miró a su alrededor, temeroso de ser visto. Rápidamente, me escondí en la oscuridad, detrás de una de las columnas del patio interior. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo, pero por suerte, no me vio. Se alejó en silencio hacia el ala de la casa donde tenía sus aposentos. Solo cuando su figura desapareció por completo, pude soltar un largo suspiro, pero las piernas me flaquearon y apenas pude sostenerme en pie. Mi cabeza era un caos de preguntas. ¿Qué demonios estaba pasando en esa casa?
¿Qué tipo de relación tenían mi suegra y el tío Fermín para producir esos gemidos escalofriantes? ¿Y si todo había sido una alucinación? Pero no, el rostro iluminado por la luz era, sin lugar a dudas, el del tío Fermín. Regresé a mi habitación en silencio y me acurruqué bajo las sábanas, pero mis ojos permanecían abiertos de par en par, dilatados por el terror. Todo parecía una pesadilla espantosa. Durante mis 3 años como nuera, me había acostumbrado al trato frío de mi suegra y a ser enviada a casa de mis padres cada vez que Mateo se ausentaba. Pero jamás habría imaginado que detrás de todo eso se escondía una verdad tan horrible. El simple pensamiento de que, si esto salía a la luz, nuestra familia se haría pedazos, me llenaba de un pavor indescriptible. A la mañana siguiente, me levanté temprano, como si nada hubiera pasado, y preparé el desayuno. Mi suegra salió de su habitación con una naturalidad pasmosa. La miré de reojo. Su rostro estaba sereno, aunque sus ojos denotaban cierto cansancio. El recuerdo de los sonidos de la noche anterior me revolvió el estómago. Al verme, me dijo con su habitual frialdad: «Vete a casa de tus padres. Con tu marido fuera, seguro que te aburres aquí. Yo fregaré los platos, tú vete». Apreté los labios con fuerza, tragando saliva. Si no supiera lo de anoche, habría recogido mis cosas y me habría marchado en silencio, como siempre. Pero ahora no podía. Quería quedarme para observar con mis propios ojos la verdadera cara de mi suegra y del tío Fermín. Bajé la cabeza y dije con cautela: «Suegra, hoy pensaba ir por la tarde. Tengo algunas cosas que hacer por la mañana. ¿Le parece bien si voy después?» Mi suegra me miró fijamente. Un atisbo de sospecha cruzó su mirada, pero enseguida asintió con indiferencia. «Como quieras». Aquel día, fingí normalidad y realicé mis tareas como siempre, pero mi mente era un hervidero de ansiedad. No le quitaba ojo a cada uno de sus movimientos. De vez en cuando salía al patio trasero para hablar por teléfono o se dirigía sigilosamente al anejo, la pequeña edificación anexa donde vivía el tío. Yo sabía que él estaba allí, pero fingí no darme cuenta. Al atardecer llamé a mi madre para decirle que finalmente no iría. Mi madre, sorprendida, me preguntó el motivo, pero yo me limité a decir que tenía mucho trabajo. Preocupada, respetó mi decisión y me pidió que me cuidara y que la llamara si pasaba cualquier cosa. Al oír su voz, se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí un nudo en la garganta, pero apreté los dientes y aguanté. Aún no podía contárselo ni a ella ni a mi marido, que estaba lejos. Sin pruebas contundentes, mis sospechas podrían destruir todo, acusándome a mí de mentirosa. Esa noche, volví a fingir que me iba a dormir temprano, pero cuando el reloj dio las 12, me levanté en silencio y, descalza, me acerqué de nuevo a la zona de la casa principal. Todo estaba en calma, pero de la habitación de mi suegra se filtraba una luz tenue y, al poco, comenzaron a oírse susurros. Esta vez, en lugar de acercarme a la puerta, busqué un lugar más discreto, una rendija en la contraventana de madera que daba al patio. Me agaché y miré a través de ella. La escena que presencié me dejó sin aliento. Mi suegra y el tío Fermín estaban sentados muy juntos en el borde de la cama. Se susurraban algo, con los rostros tan cerca que casi se rozaban. Sus gestos, sus miradas, su respiración, todo en ellos era algo inexplicable si no se trataba de una pareja. Ante la cruda realidad, un temblor incontrolable se apoderó de mí y un sudor frío me empapó la frente. Jamás habría imaginado ser testigo de algo así. Mi suegra, la misma que me sermoneaba sobre la moral y las buenas costumbres, la que criticaba cada una de mis palabras y acciones, estaba cometiendo un pecado atroz. Y el tío Fermín, a quien siempre había respetado, era cómplice de esta relación vergonzosa. Regresé a mi habitación y me dejé caer en la cama. Las lágrimas brotaron sin control. Me sentía como una extraña perdida entre los miembros de mi propia familia política, cargando con un peso insoportable. Quería llamar a Mateo y contárselo todo, pero la razón me detuvo. ¿Me creería si se lo contaba ahora? ¿O pensaría que estaba mintiendo para sembrar cizaña entre madre e hijo? Pasé la noche en vela. Mi mente era un torbellino, pero una idea se imponía sobre las demás. Tengo que sacar esto a la luz. Si la verdad queda enterrada, viviré el resto de mi vida sin poder levantar la cabeza en esta casa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observé a mi suegra detenidamente. Hablaba con total naturalidad, como si nada ocurriera. Pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía un secreto lleno de pecado. No dije nada, me limité a comer con la cabeza gacha, pero en mi interior, mi decisión era firme. Vigilaría en silencio y esperaría la oportunidad para destapar la verdad. Fue entonces cuando mi suegra dijo de repente: «Alba, esta tarde vete a casa de tus padres. No tienes nada que hacer aquí. Si te quedas mucho tiempo, los vecinos empezarán a murmurar que si tu marido está fuera y tú aquí encerrada,
Levanté la vista y me encontré con su mirada gélida. Sentí un vuelco en el corazón, pero esbocé una sonrisa forzada y respondí: sí, suegra, pero creo que tendré que ir mañana. He quedado esta tarde con una amiga que vive cerca. Mi suegra se quedó un instante en silencio y luego asintió sin más, pero pude ver un destello de inquietud en sus ojos, una inquietud que no hizo más que confirmar mis sospechas. Aquella noche, en cuanto la oscuridad se cernió sobre la casa, empecé mis preparativos. Cogí un viejo teléfono móvil con función de grabadora y lo escondí en un rincón discreto, en un lugar desde donde pudiera registrar los sonidos que provenían de la habitación de mi suegra. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Sin pruebas, mis palabras no valdrían nada. Regresé a mi habitación y me metí en la cama. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba, lleno de ansiedad. La casa estaba en silencio, solo se oía el canto de los grillos en el exterior. Y entonces, los sonidos familiares comenzaron de nuevo, pasos sigilosos y gemidos. Todo parecía seguir el guión de las noches anteriores. Tumbada en la oscuridad, empapada en un sudor frío, lloraba en silencio sobre la almohada. Apreté los puños con fuerza. Estaba dispuesta a sacar esto a la luz, costara lo que costara, incluso si eso significaba hacer temblar los cimientos de toda la familia. Lo que no sabía entonces era que esa decisión me arrastraría a un torbellino de tragedia, y que cada paso que daba me acercaba a secretos aún más terribles. Tras esconder el teléfono, pasé la noche en vela. Mi corazón latía al compás de los sonidos que llegaban de aquella habitación. Cada ruido, cada jadeo, era como una aguja que se clavaba en mi pecho sangrante. Sentía una mezcla de vergüenza, dolor y una rabia indescriptible. Aquella mujer, que me había instruido en el decoro y me exigía cumplir hasta la más mínima norma, ocultaba un pecado abominable. Luché por no sollozar en voz alta. Si me descubrían, todo se iría al traste. Solo deseaba que la noche terminara pronto. Con la llegada del alba podría comprobar que había grabado el teléfono. Pero la espera se me hizo eterna. Cuando cantó el primer gallo, oí el sonido de la puerta de mi suegra al cerrarse. Me incorporé de un salto, con el corazón en un puño. Los pasos de un hombre se alejaron. No era difícil adivinar que se trataba del tío Fermín. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas y me mordí el labio hasta hacerme sangre. A la mañana siguiente, me levanté antes de lo habitual para evitar a mi suegra y recuperar el teléfono. Cuando lo tuve en mis manos, sentí que sostenía el destino de mi vida. Con manos temblorosas, reproduje el archivo de audio. Los sonidos de la noche anterior se oían con una claridad espeluznante. Cada gemido, cada susurro, me provocaba un escalofrío. Quise borrarlo de inmediato, pero a la vez sabía que debía conservarlo como prueba. La razón se impuso. Guardé el teléfono en el fondo de un cajón y lo cerré con mi llave personal. Durante el desayuno, mi suegra me miró como si nada. Su mirada seguía siendo fría, su tono, natural. Prepara tus cosas para ir a casa de tus padres. Solo eres una molestia aquí. Yo fregaré. Tú vete. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Quizás era la primera vez desde que me casé que no apartaba la mirada. Busqué en sus ojos un atisbo de remordimiento o miedo, pero solo encontré indiferencia y una leve cautela. Sonreí y respondí con suavidad: sí, suegra, iré después de comer. Ella siguió comiendo en silencio, pero supe que había empezado a sospechar de mí. Después de fregar, salí con la excusa de ir al mercado y me senté en una cafetería tranquila para pensar. ¿Debía llamar a Mateo? Mi corazón se debatía. Si se lo contaba ahora, probablemente no me creería. Él adoraba a su madre y respetaba a su tío desde niño. Temía que todo se volviera en mi contra, que me acusara de mentirosa y nuestro matrimonio se rompiera. Pero si callaba, tendría que seguir presenciando aquella escena terrible, y, cada vez que mi suegra quisiera, sería desterrada a casa de mis padres para dejarles vía libre. Permanecí sentada allí durante mucho tiempo, con dos voces luchando en mi interior. Una me instaba a hablar, la otra a esperar. Finalmente, decidí reunir más pruebas. Pruebas irrefutables que nadie pudiera negar cuando la verdad saliera a la luz. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el día, aparentaba normalidad, pero en realidad vigilaba cada movimiento de mi suegra. Me di cuenta de que, por las tardes, se iba al anejo con la excusa de regar las plantas o poner orden. A veces, el tío Fermín también salía con el pretexto de ir a la huerta, y se encontraban. Por la noche, todo se repetía, y los sonidos que me atormentaban volvían a resonar. Logré hacer varias grabaciones más e incluso intenté tomar fotos a través de la rendija de la contraventana. Escondí aquellas pruebas como si fueran un tesoro, pero ese tesoro era a la vez mi arma y la pesada carga que me impedía dormir. Una tarde, mientras estaba ocupada en la cocina,
mi suegra me llamó de repente. Alba, ven un momento. Su voz era grave y su mirada parecía atravesarme. Me estremecí, pero me acerqué. Me examinó de arriba abajo y dijo lentamente: «Llevas unos días muy rara. ¿Tienes algo que decir?». Negué con la cabeza, intentando mantener la calma. «No, suegra. Es solo que echo de menos a mi familia y estoy un poco triste». Ella entrecerró los ojos, me lanzó una mirada afilada y se burló. «Pues si tanto los echas de menos, vete a vivir con ellos. No te preocupes por nosotros». «¿Por qué tienes que estar tan deprimida mientras mi hijo trabaja fuera?». «Sí», suegra, respondí en voz baja, agachando la cabeza. Pero supe que me estaba poniendo a prueba. Probablemente intuía que yo había descubierto algo. Aquella noche no pude dormir. Sabía que no podía seguir así. Si continuaba en silencio, tarde o temprano mi suegra me descubriría, y entonces todo se descontrolaría. Pensé en Mateo, que volvería de su viaje, ajeno a todo. ¿Debía contárselo todo y obligarlo a enfrentarse a la verdad? Mientras dudaba, sucedió algo inesperado. A la mañana siguiente, al despertarme, oí voces en el patio. Me acerqué sigilosamente y vi al tío Fermín susurrándole a mi suegra con voz preocupada: «Pilar, tenemos que tener cuidado. Esa chica no es tonta. Me da miedo que se haya dado cuenta de algo». Mi suegra respondió con voz dura: «No te preocupes. Yo me encargo. Como abra la boca, haré que no pueda volver a poner un pie en esta casa». Me quedé helada. Mi suegra ya sospechaba de mí. Cada uno de mis movimientos estaba bajo su vigilancia. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo una llama de determinación se encendió en mi interior. Si no actuaba rápido, la expulsada y deshonrada sería yo, y la verdad quedaría enterrada para siempre. Esa noche, sentada a solas en mi habitación, reuní el valor para llamar a mi marido. Al otro lado de la línea, oí la voz de Mateo. «Cariño, ¿qué tal todo? ¿Te está dando muchos problemas, mamá?». Su pregunta hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas y un nudo me oprimió la garganta. Estuve a punto de contárselo todo, pero me contuve y respondí en voz baja: «Estoy bien, no te preocupes. ¿Cuándo vuelves?». Él rió con su voz inocente: «La semana que viene. Qué ganas de verte». Apreté los labios, tragándome las lágrimas, y no dije más. Al colgar, supe que la próxima semana sería el momento en que todo estallaría. Tenía pruebas suficientes. Solo tenía que esperar a que Mateo volviera para enfrentarlo juntos. Pero también sabía que, hasta entonces, tendría que caminar sobre brasas con mi suegra. Un solo error y ella actuaría primero, y yo lo perdería todo. Aquella noche me llevé una mano al corazón y me susurré: «Alba, sé fuerte. Tienes que ser fuerte. Solo queda una semana». Pero no sabía que esa semana sería una sucesión de días terribles, cada momento lleno de imprevistos que me llevarían al límite de mi resistencia. Los días de espera hasta el regreso de Mateo se me hicieron más largos que un año. Cada mañana me levantaba con una sonrisa forzada, limpiaba, cocinaba y hablaba con mi suegra como si nada. Pero por dentro, mi corazón era un tambor vacío, donde solo resonaban los horribles sonidos de las noches pasadas. Quería gritar la verdad a los cuatro vientos, pero la razón me ordenaba esperar a que Mateo estuviera a mi lado. Con cada día que pasaba, mi suegra se volvía más dura. Me criticaba por cualquier nimiedad: un grano de arroz en el cuenco, un suelo no lo bastante limpio. A veces me espetaba: «¿Cuándo vas a madurar? Con una mujer así, ¿cómo va a trabajar tranquilo mi hijo fuera?». Yo apretaba los labios, agachaba la cabeza y soportaba todas sus críticas. Antes me habría puesto a llorar de pena, pero ahora, cuanto más me atacaba, más me parecía un ladrón asustado, delatado por su propia conciencia. Por las tardes, el tío Fermín seguía apareciendo disimuladamente. Traía una bolsa de verduras o venía con la excusa de arreglar un grifo del patio. Cada vez que lo veía, se me encogía el corazón. Recordaba perfectamente sus palabras: «Esa chica no es tonta». Era la prueba de que él también me vigilaba y desconfiaba de mí. Me sentía como un pez atrapado en una red, luchando sola contra dos lobos, pero intentaba mantener la calma y fingir que no sabía nada. Por las noches, me sentaba sola en mi habitación y escuchaba los archivos de audio que había escondido, llorando en silencio. Grababa ese dolor en lo más profundo de mi ser para no debilitarme y rendirme. Cada vez que escuchaba esos sonidos, sentía que el corazón se me paraba, pero al mismo tiempo, mi determinación se fortalecía. Me decía a mí misma: «Alba, aguanta. Solo una semana más». Al cuarto día, mi suegra me llamó de repente a su habitación. Sentada en una silla, me miró con sus ojos afilados y me dijo con severidad: «Alba, llevas unos días muy rara. Dime la verdad, ¿pasa algo?». Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza, pero esbocé una sonrisa forzada.
No es nada, suegra. Es que echo de menos a mi marido y a mi familia, y estoy un poco melancólica. Mi suegra me miró fijamente durante un largo rato y luego se burló. Te creo, pero recuerda que, pase lo que pase en esta casa, tienes que mantener la boca cerrada. Si vas por ahí cotilleando, la gente se reirá de nosotros. Sí, suegra, dije agachando la cabeza, pero al darme la vuelta, supe que me estaba advirtiendo veladamente. Aquella noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama. De repente, oí un ruido en el patio. Abrí la puerta ligeramente y vi al tío Fermín entrando a escondidas por la puerta trasera. El corazón se me detuvo. Una vez más, la verdad se desplegaba ante mis ojos. Me estremecí, volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me agarré el pecho tembloroso. Y de nuevo, los sonidos resonaron, atravesando las paredes y hundiéndome en un pozo de desesperación. A la mañana siguiente, al pasar por el pequeño altar familiar donde mi suegra guardaba las fotos de los difuntos, la vi encendiendo una vela y murmurando algo. Verla allí, tan devota ante la foto de su marido, me provocó un nudo en la garganta y una amarga sensación. Aquella mujer seguía aparentando ser una persona moral, exigiéndome a mí cumplir con mis deberes de esposa, mientras ella traicionaba la memoria de su marido y el honor de la familia. Bajé la cabeza y, con mano temblorosa, encendí otra vela mientras rogaba en mi interior. Dios mío, si de verdad existes, por favor, dame fuerzas para sacar la verdad a la luz. Al quinto día, decidí llamar a mi madre. No pude contárselo todo, solo le dije que estaba muy angustiada. Preocupada, me preguntó qué pasaba. ¿Qué ocurre, hija? Tienes una voz extraña. Se me quebró la voz, pero apenas pude responder. Mamá, estoy bien. Confía en mí. Puedo solucionarlo yo sola. Cuando sea el momento, te lo contaré todo. Al otro lado, oí un profundo suspiro. Luego, mi madre me advirtió. Hija, sea lo que sea, mantén la calma. Ten cuidado de no perder tu lugar en esa casa. Si puedes aguantar, aguanta. Y si tienes que hablar, elige el momento adecuado. Sus palabras reforzaron mi decisión. Al sexto día, recibí un mensaje de Mateo. Llego este fin de semana. Te echo de menos. Al leer esas palabras, las lágrimas brotaron de mis ojos. Todas las emociones que había reprimido estaban a punto de estallar. Solté un suspiro de alivio, apreté el teléfono y susurré. Solo 2 días más. Cuando vuelva Mateo, todo saldrá a la luz. Pero la espera no fue tan fácil como pensaba. Ese mismo día, descubrí que el viejo móvil que usaba para grabar no estaba donde lo había dejado. Alguien había registrado mis cosas. Lo busqué por todo el cajón, pero no aparecía. Un sudor frío me recorrió el cuerpo y sentí que me flaqueaban las fuerzas. ¿Quién se lo había llevado? ¿Lo habría encontrado mi suegra? Si era así, mi destino estaba sellado. Por la noche, mi suegra actuó como si nada, pero la forma en que me miraba era más penetrante y afilada que nunca. Apreté el borde de mi blusa para calmar mis temblores. Me di cuenta de que ella ya había movido ficha, y de que, hasta que volviera mi marido, me enfrentaría a una auténtica tormenta. Aquella noche, dando vueltas en la cama, descolgué la foto de nuestra boda y la abracé. Mirando el rostro sonriente de Mateo, susurré con voz quebrada. Mateo, no puedo más. Vuelve pronto. Por favor, créeme. Y si pierdo la oportunidad de hablar, no me culpes. Todo lo que hago es por mantener un hogar limpio para ti. En la oscuridad, oía el viento en el patio, el canto de los insectos y los sonidos familiares de la habitación de al lado. Apreté la foto con fuerza y cerré los ojos, pero las lágrimas empaparon la almohada. Sabía que a la mañana siguiente podría comenzar la confrontación final, y tenía que prepararme mentalmente para esa batalla. A la mañana siguiente me levanté pesadamente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Antes de que pudiera salir de la habitación, oí la voz de mi suegra. Alba, ¿ya estás levantada? Ven un momento. Su voz era tranquila, pero contenía una frialdad escalofriante. Temblorosa, me arreglé el pelo y salí. Mi suegra estaba sentada en un sillón en el salón, con una taza de té humeante sobre la mesa. Su mirada inquisitiva y su leve sonrisa me parecieron más aterradoras que nunca. Lentamente comenzó a hablar. Alba, estos últimos días has estado como ausente. Si te pasa algo, no lo ocultes y dímelo. Y si has oído algo que no debías en esta casa, ya sabes que tienes que mantener la boca cerrada, ¿verdad? Me quedé helada. Mi corazón latía con fuerza. Estaba claro que sabía que yo conocía su secreto, y me estaba tanteando. Traté de recuperar la compostura y bajé la cabeza. Sí, suegra, no es nada, solo que echo de menos a mi marido y a mi familia. Mi suegra me miró fijamente y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si tanto los echas de menos, ¿por qué no te vas a vivir con ellos?
Esta casa funciona perfectamente sin ti. Una buena nuera obedece a su suegra. No te busques problemas. Me estremecí. Oí perfectamente la amenaza en sus palabras. Fingiendo sumisión, asentí rápidamente. Sí, suegra. El desayuno de aquel día fue sofocante. Mi suegra habló más de lo habitual, lanzando indirectas sobre mi torpeza o mi pereza. Sabía que intentaba humillarme, recordarme que en esa casa yo no era más que una extraña. Apenas pude tragar un bocado, deseando que Mateo volviera pronto para poder contárselo todo. Esa tarde, después de fregar, cuando me disponía a descansar en mi habitación, oí que alguien llamaba a la puerta. Era una vecina, una mujer de mi edad con la que tenía buena relación. Me entregó una cesta de verduras y me susurró: Alba, llevas unos días muy rara. El otro día, salí de noche a por agua al pozo y oí unos ruidos extraños en tu casa. No parecían conversaciones normales. ¿Pasa algo? El corazón me dio un vuelco y palidecí. Pero esbocé una sonrisa forzada y mentí. No, ¿qué va? Seguramente lo oíste mal. ¿Qué iba a pasar en mi casa? Pero por dentro la ansiedad crecía. No era la única que sabía del secreto. Los vecinos también empezaban a darse cuenta. Si los rumores se extendían, toda la casa se vería envuelta en un escándalo. Esa noche, mientras fregaba, mi suegra entró en la cocina. Se paró detrás de mí y dijo en voz baja pero firme: Alba, sé que no eres tonta, pero recuerda, mientras vivas en esta casa, seguirás mis reglas. No se te ocurra desafiarme. Me quedé paralizada. Mis manos temblaron y un plato se me resbaló en el agua. Quise darme la vuelta y replicar, pero al ver su mirada ardiente, las palabras se me atascaron en la garganta. Solo pude bajar la cabeza. Sí, suegra. Aquella noche estuve tumbada en la cama como si estuviera sobre ascuas. Estaba claro que mi suegra había pasado a la ofensiva. Temía por mí y por la felicidad de mi familia. Un paso en falso y me echarían de esa casa cargando con cualquier calumnia que se les ocurriera. Pasé la noche en vela, esperando el amanecer. Al día siguiente mi suegra dijo de repente: Hoy tengo cosas que hacer por la tarde, así que vete a casa de tus padres unos días. Me quedé quieta. No era la primera vez que me echaba cuando Mateo no estaba, pero esta vez su tono era más autoritario. Sospechaba que quería librarse de mí para continuar con su relación cómodamente, pero yo no podía irme. Tenía que proteger las pruebas y esperar a mi marido. Respondí en voz baja: Suegra, creo que tendré que ir mañana. Hoy he quedado con una conocida. Mi suegra me lanzó una mirada furiosa, pero no dijo nada más. Solté un suspiro de alivio, pero sabía que no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, justo cuando apagaba la luz para acostarme, oí un ruido en el patio. Abrí la puerta ligeramente y vi al tío Fermín entrando a escondidas. Aterrada, cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. Y de nuevo, en la oscuridad, los sonidos resonaron con claridad. Me senté en la cama, temblando, tapándome los oídos con las manos, pero no pude evitar que los sonidos se filtraran en mi cerebro. Quería gritar, salir corriendo al patio y destaparlo todo, pero sabía que aún no era el momento. Al amanecer, mientras me lavaba la cara en el pozo, vi a varias vecinas mirando hacia mi casa con curiosidad y sospecha. Supe que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. La pregunta era si yo tendría el valor de revelarla. Esa tarde, mi suegra me llamó de nuevo al salón. Sentada con un abanico en la mano, me miró con una dureza cortante, y dijo, sin rodeos: Alba, te lo digo por última vez. Ni se te ocurra inventar mentiras para destrozar esta familia. Si abres la boca, te haré perder todo lo que tienes, incluido a mi hijo. Inténtalo si te atreves. Me quedé helada. Era la primera vez que mostraba su verdadera cara de esa manera. Temblaba, pero contuve las lágrimas y respondí en voz baja: Suegra, yo nunca he pensado en hacer algo así. Solo quiero vivir en paz. Mi suegra asintió, y su sonrisa fue siniestramente malvada. Bien, entonces compórtate. Y no hagas ninguna estupidez. Aquella noche, volví a abrazar nuestra foto de boda, llorando. Ya no tenía a dónde retroceder. Si callaba, quedaría atrapada para siempre en el miedo y la vergüenza. Si hablaba, me enfrentaría a una tormenta. Solo podía esperar el regreso de Mateo. Al día siguiente, sentada sola en mi habitación, miraba el jardín. Las hojas que caían con el viento me parecieron un reflejo de mi vida. Apreté los puños y susurré: Alba, no puedes flaquear más. Cuando vuelva Mateo, tienes que contárselo todo. Pero en el fondo, el miedo me carcomía. ¿Me creería Mateo o me daría la espalda, dejándome sola en esta lucha? Esas preguntas eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón, dejándome sin aliento. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era Mateo. Al otro lado, oí su voz cálida. Cariño, llego mañana. Cuídate mucho.
Apreté el teléfono con fuerza. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mateo, te estaré esperando. Tengo que contarte algo. Algo muy importante. Mi marido rió con ligereza. Claro, ya hablaremos. No te preocupes. Al colgar me derrumbé en el suelo, agarrándome el pecho. El corazón me latía con fuerza. Miedo y esperanza se entremezclaban. Mañana, la verdad saldría a la luz. Mañana, me enfrentaría a todo. Aquella mañana, me desperté antes de que el sol iluminara el patio. Mi mente era un nudo de emociones. Hoy volví a Mateo. Llevaba más de una semana esperando ese día, contando las horas, los minutos, pero junto a la expectación, sentía una profunda ansiedad. Apenas había dormido, pensando en cómo empezar la conversación, en cómo hacer que mi marido me creyera. Mi suegra actuaba con su naturalidad de siempre. Incluso se levantó más temprano para barrer el patio y preparar el desayuno. Verla me produjo un escalofrío indescriptible. En unas horas, la verdad se pondría sobre la mesa, y ya no habría escapatoria. Pero no estaba segura de cómo reaccionaría. ¿Una mujer tan astuta y fuerte admitiría su culpa sin más? ¿O intentaría culparme a mí de todo? Cuando el sonido familiar de la moto se detuvo frente a la puerta, sentí que el corazón se me salía del pecho. Mateo entró. Alto, delgado, con el rostro curtido por el sol del largo viaje. Al verme, sonrió de oreja a oreja, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Cariño, ya estoy aquí. Se me hizo un nudo en la garganta y se me enrojecieron los ojos. Lo abracé con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Él rió suavemente y me acarició el pelo. ¿Qué te pasa? ¿Tanto me has echado de menos que hasta lloras? Me mordí el labio y asentí, sin poder hablar. Mi suegra salió de la casa. Su rostro, a diferencia de los últimos días, resplandecía. Mateo, hijo, ya has vuelto. ¿Qué viaje tan largo? Estarás agotado. Entra, descansa. Te he preparado tu guiso favorito. Su voz era tan cariñosa y atenta que cualquiera que no supiera la verdad pensaría que era una suegra ejemplar. Al verla se me revolvió el estómago. Su capacidad para actuar era asombrosa, y eso solo aumentaba mi rabia. Durante la comida, Mateo nos contó animadamente sus anécdotas del viaje, alabó la cocina de su madre y me reprochó, en broma, que me veía más delgada. Yo sonreía a la fuerza, ocultando el fuego que me quemaba por dentro, y apenas podía tragar la comida. Quería soltarlo todo allí mismo, pero al ver la mirada alegre de mi marido, me acobardé. Temía que no estuviera preparado para asimilarlo, que el shock lo llevara a proteger a su madre en lugar de creerme a mí. Decidí esperar a estar a solas, sin interrupciones. Esa tarde, mientras Mateo descansaba en nuestra habitación, mi suegra se le adelantó. La vi entrar y susurrarle algo con expresión tensa. No podía oír con claridad, pero vi que Mateo asentía de vez en cuando o fruncía el ceño, y una sensación de alarma me invadió. ¿Qué le habría contado mi suegra? ¿Habría hablado mal de mí para preparar el terreno y bloquear mi versión de los hechos? Cuando ella salió, entré y me senté junto a mi marido. Mateo me miró, y en sus ojos había un matiz de inquisición. Cariño, ¿cómo has estado estos días? Mamá me ha dicho que estabas muy deprimida y triste. El corazón me dio un vuelco. Mi suegra ya había sembrado la semilla de la duda en su mente. Apreté los labios y dije en voz baja. Mateo, tengo que contarte algo. No puedo seguir ocultándolo. Él frunció el ceño. ¿Qué es tan grave? Apreté mis manos temblorosas. Sentía un frío glacial, pero sabía que no podía dudar más. Respiré hondo y empecé a contarle todo lo que había presenciado. Desde la primera noche que oí los gemidos, hasta el momento en que vi al tío Fermín salir de la habitación de su madre. Hablé despacio, cada palabra era como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Mateo me escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Su expresión pasó de la sorpresa al horror, y finalmente, a la ira. Pero lo que más temía sucedió. Se levantó de un salto y gritó, Alba, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás contando una mentira monstruosa sobre mi madre y mi tío. Me quedé paralizada, y las lágrimas brotaron de mis ojos. No es mentira, tengo pruebas. Pero no pude terminar la frase. El teléfono había desaparecido. Todo lo que había guardado como un tesoro se había esfumado. Mateo frunció el ceño, su voz cargada de escepticismo. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿O es solo tu imaginación? Rompí a llorar y le cogí la mano. Te lo juro por mi vida, todo lo que te he contado es verdad. Lo oí con mis propios oídos y lo vi con mis propios ojos. Hasta lo grabé, pero ahora, no sé por qué, ha desaparecido. Mateo apartó mi mano con un gesto de dolor. Alba, ¿cómo puedes sospechar así de mi madre? Con lo que ha luchado para criarme, todo lo que ha sacrificado por nosotros. ¿Y tú vienes con esta historia tan infame?
Si alguien se enterara, ¿qué sería del honor de nuestra familia? Grité entre sollozos, sintiendo que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Mateo, ¿no me crees? Soy tu mujer. ¿Qué motivo tendría para mentir? ¿Crees que quiero acusar a tu madre? Yo tampoco quería ver ni oír algo así, pero no podía ignorarlo. El aire en la habitación era irrespirable. Mateo se agarró la cabeza, su mirada era un caos. Vi el terrible conflicto que se libraba en su interior. Por un lado, su madre, por otro, su esposa. Con mano temblorosa, volví a cogerle la mano y le supliqué. Mateo, por favor, créeme, ahora mismo solo te tengo a ti. En ese momento, la voz de mi suegra sonó desde el otro lado de la puerta. ¿Qué son esos gritos? Mi suegra entró. Sus ojos delataban nerviosismo, pero enseguida se suavizaron y se tornaron en una mueca de desdén. Mateo, hijo, no le hagas caso a tu mujer. Se ha aburrido estando sola en casa y se le ha llenado la cabeza de fantasías. Mateo miró a su madre y luego a mí. Su rostro era un mar de contradicciones. Vi cómo su balanza empezaba a inclinarse hacia el lado de su madre. Mi suegra se acercó, le puso una mano en el hombro y dijo con voz cariñosa: Hijo, ¿alguna vez te he avergonzado en todos estos años? Esta mentira tan horrible que se ha inventado tu mujer solo busca separarnos. Me quedé helada. Mi suegra estaba interpretando su papel a la perfección, y cada una de sus palabras era una puñalada para mí. Quería gritar, sacar las pruebas. Pero, ¿dónde estaban? Solo me quedaban los terribles recuerdos y las noches en vela. Rompí a llorar y me dejé caer al suelo. Suegra, ¿por qué es tan cruel? ¿Qué le he hecho yo para que me haga esto? Mateo se volvió hacia mí y me espetó. Alba, ya basta. No le faltes el respeto a mi madre. Lo miré, con los ojos anegados en lágrimas. Mateo, ¿de verdad no me crees? Te juro por mi vida que no miento. Si miento, que me parta un rayo. Mateo tembló. Su mirada era un torbellino de confusión. Mi suegra abrazó a su hijo y, llorando, le recriminó. Hijo, ¿lo ves? Ahora me maldice, me desea la muerte. ¿Y tú te quedas ahí parado dudando? Me quedé sentada en el suelo, con el corazón destrozado. Supe que la verdadera batalla acababa de empezar, y que solo me quedaba un camino: recuperar las pruebas, costara lo que costara, o perderlo todo. Después de aquel día, el ambiente en casa se volvió tenso como la cuerda de un arco. Mi suegra y yo nos cruzábamos, pero éramos como dos enemigas que se odiaban en secreto. Mateo, desde que escuchó mi historia, se había vuelto notablemente distante. Ya no sonreía ni hablaba con el cariño de antes. En sus ojos siempre había una sombra de duda. A veces, incluso me miraba como a una extraña. Mi corazón se desangraba de pena y rabia, pero lo que más me dolía era que el hombre al que amaba no confiara en mí. Mi suegra, por su parte, perfeccionó su papel de madre abnegada. Delante de Mateo, fingía preocuparse por mí, diciéndole cosas como: Hijo, no culpes a tu mujer. Es normal que una mujer sola en casa se sienta sola y tenga malos pensamientos. Con el tiempo se le pasará. Mateo asentía y me miraba con una mezcla de compasión y duda. Yo me tragaba las lágrimas y fingía serenidad, pero por dentro estaba rota. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, me levanté en silencio. No podía rendirme. Si lo hacía, perdería a mi marido, mi honor y la confianza que había construido durante años. Abrí sigilosamente los cajones y volví a buscar en cada rincón, esperando encontrar el teléfono con las grabaciones. Pero no estaba, había desaparecido por completo. Recordé la última vez que lo vi y lo relacioné con la mirada calculadora de mi suegra. Estaba segura, ella se lo había llevado. Y con ese pensamiento, una pequeña llama de esperanza se encendió en mi interior. Si ella lo tenía, significaba que la prueba aún existía en alguna parte, en su poder. Si lograba recuperarla, tendría la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Esa idea fue como un salvavidas en medio de un torbellino. Los días siguientes, vigilé a mi suegra en secreto. Seguí cada uno de sus pasos: cuando entraba en su habitación, cuando se acercaba al pequeño altar familiar, cuando iba al anejo. Intentaba descubrir dónde podría haber escondido el teléfono. Un día, la vi cerrar con llave un viejo arcón de madera que guardaba a los pies de su cama. Intuí que allí dentro había algo importante, pero no podía actuar a la ligera. Un solo error y ella se daría cuenta, y yo perdería mi última esperanza. Una tarde, aprovechando que mi suegra había ido a visitar a una amiga del pueblo, entré sigilosamente en su habitación. El corazón me latía con fuerza. Con manos temblorosas, abrí los cajones y busqué por todas partes. Finalmente, escondido dentro de un saco de arroz, encontré un pequeño manojo de llaves. Con mano temblorosa, introduje una de las llaves en la cerradura del arcón. Cuando la tapa se abrió, sentí que el corazón se me paraba. Dentro había varias cosas:
fajos de billetes, las escrituras de unas tierras y, tal como había sospechado, mi viejo teléfono móvil. Lo cogí con manos temblorosas. Quise llorar de alegría. Rápidamente, comprobé que los archivos de audio seguían allí. Reproduje uno al azar, y los sonidos familiares resonaron con claridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Toda la verdad seguía allí. Apagué el teléfono, me lo guardé en el bolsillo y volví a colocar todo en su sitio. Cerré el arcón y escondí las llaves donde las había encontrado. Al salir de la habitación, me flaquearon las piernas, pero en mi corazón brillaba una luz de esperanza sin precedentes. Esa noche no dije nada. Guardé el teléfono como si fuera mi vida. Sabía que era la única prueba que podía salvarme y hacer que Mateo abriera los ojos, pero también sabía que revelarlo ahora sería muy arriesgado. Tenía que elegir el momento adecuado, cuando nadie pudiera negarlo. Esa misma noche, mi suegra y el tío Fermín volvieron a encontrarse. Yo, sentada en mi habitación, abracé el teléfono y lloré en silencio. Me sentía impotente, escuchándolo todo sin poder hacer nada. Pero, al mismo tiempo, sentía que poco a poco estaba ganando terreno. Solo tenía que ser un poco más paciente. A la mañana siguiente, Mateo me dijo de repente: Alba, hoy mamá ha invitado al tío Fermín y a su familia a cenar. Prepárate para ir. Me quedé helada y miré a mi suegra. Ella me devolvió una sonrisa cargada de significado. Supe al instante que esa cena no era una coincidencia. Probablemente querían seguir con su farsa, crear una cortina de humo para su relación ilícita. Apreté los labios y asentí en silencio. ¿De acuerdo? Durante la cena, el tío Fermín se mostró jovial, riendo y hablando mucho. Mi suegra también fue muy amable, mencionando sutilmente su parentesco, como si entre ellos no hubiera más que el afecto normal entre un tío y la viuda de su sobrino. Mateo, al ver la escena, pareció aliviado, como si se convenciera a sí mismo de que todo lo que yo le había contado era fruto de mi imaginación. Yo permanecí sentada en silencio, intentando mantener la calma, pero por dentro hervía de rabia. Quería ponerle la grabación a mi marido allí mismo, pero la razón me detuvo. Si actuaba de forma impulsiva, encontrarían la manera de negarlo e incluso de destruir la prueba. De vuelta a casa, Mateo parecía más relajado. Me cogió la mano y me dijo en voz baja: Cariño, ¿lo ves? El tío Fermín y mamá son gente honrada. No pienses tanto. No respondí. Me di la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. Supe que aún me quedaba un largo camino para que mi marido me creyera, y que tenía que elegir el momento exacto para dar el golpe definitivo. Esa noche, sentada a solas, volví a escuchar las grabaciones. Cada palabra, cada sonido, me oprimía el corazón. Supe que tenía que reproducirlo delante de mi marido y de mi suegra, para que todos lo oyeran juntos y la verdad no pudiera ser ocultada. Pero necesitaba otro testigo además de mi marido, alguien que impidiera que me acusaran de haberlo manipulado. Pensé en mi madre. Ella era mi único apoyo. Si ella estaba presente como testigo, todo sería diferente. Decidí que a la mañana siguiente iría a casa de mis padres y se lo contaría todo. Solo ella podría darme un consejo sabio. Al amanecer, con la excusa de ir a comprar al mercado, cogí un autobús hacia el pueblo de mis padres. En cuanto vi a mi madre, no pude contenerme. La abracé y rompí a llorar. Mi madre, sorprendida, me preguntó alarmada: ¿Qué te pasa, hija? Temblando, se lo conté todo y le puse las grabaciones. Al escucharlas, mi madre palideció y sus manos empezaron a temblar. Después de un largo rato, suspiró y dijo: Dios mío, hija, esto es muy grave, pero tienes pruebas, así que no tienes nada que temer. Yo estaré de tu lado, te protegeré. Sus palabras me dieron fuerzas. Ya no estaba sola. En mi mente, empecé a trazar un plan. En una única confrontación delante de todos, reproduciría este teléfono para que la verdad resonara por toda la casa. Entonces, mi suegra y el tío Fermín ya no tendrían escapatoria. Después de escuchar toda mi historia, mi madre me abrazó con fuerza. Con sus manos secas, me dio unas palmaditas en la espalda y dijo con voz quebrada: Alba, hija mía, cuánto has sufrido, pero no te preocupes, me tienes a mí. Cuando una mujer se casa y le toca una suegra cruel, es como entrar en un callejón sin salida. Pero tú tienes pruebas y no has hecho nada malo. Lo que tienes que hacer es mantener la calma y esperar el momento más oportuno para que la verdad salga a la luz. Entonces, se acabará tu sufrimiento. Apoyé la cabeza en su hombro y lloré como una niña. Era la primera vez que podía desahogar todo lo que había estado reprimiendo. Mi madre me dejó llorar hasta que me quedé sin fuerzas. Cuando levanté la cabeza, me secó las lágrimas y dijo con voz firme: Llévate este teléfono de vuelta a casa de tu suegra, pero no se lo enseñes a tu marido a solas. Es fácil que se deje influenciar por su madre.
Busca un momento en el que estéis todos juntos. Si hay más testigos, mejor. Entonces pones la grabación y la verdad hablará por ti. Sus palabras me devolvieron la claridad. Tenía razón. No debía precipitarme ni darle a mi suegra la oportunidad de volver a calumniarme. Tenía que hacer que la verdad resonara delante de mucha gente, para que no pudiera negarlo. Agarré la mano de mi madre y respondí en voz baja. Sí, mamá, haré lo que me dices. Esa tarde, regresé a casa de mis suegros. Al cruzar la puerta, sentí la mirada afilada de mi suegra. Estaba sentada en el porche, abanicándose, y se burló. ¿De dónde vienes a estas horas? Seguro que has ido a llorarle a tu madre. Me sorprendió, pero mantuve la calma y respondí en voz baja. Sí, he ido a hacer unas compras al mercado y he pasado a verla un momento. Mi suegra resopló. Claro, una madre siempre defenderá a su hija. Pero lo que de verdad importa es que te vaya bien en casa de tu marido. No respondí. Bajé la cabeza, pero por dentro, la rabia me consumía. Sabía que cada una de sus palabras era una provocación. Quería que cometiera un error para tener algo de lo que agarrarse. Pero esta vez no le di la oportunidad. Solo tenía que ser un poco más paciente. A la mañana siguiente, Mateo me dijo de repente: Alba, hoy mamá ha invitado al tío Fermín y a su familia a cenar. Prepárate para ir. Me quedé helada y miré a mi suegra. Ella me devolvió una sonrisa cargada de significado. Supe al instante que esa cena no era una coincidencia. Probablemente querían seguir con su farsa, crear una cortina de humo para su relación ilícita. Apreté los labios y asentí en silencio. De acuerdo, por eso tenía que prepararlo todo meticulosamente, para que cuando la verdad saliera a la luz, no tuviera más remedio que creer lo que oía. Esa noche, después de que mi marido se durmiera, me senté en silencio a la mesa, saqué el teléfono y revisé los archivos de audio uno por uno. Los ruidos, los gemidos, las voces, todo estaba allí grabado con claridad. Cerré los ojos, respiré hondo y me prometí a mí misma: Alba, un poco más de paciencia. No te precipites. Al día siguiente, mi suegra dijo de repente: Este fin de semana es el aniversario del fallecimiento del abuelo. Vendrán muchos parientes, así que prepáralo todo bien. Me quedé quieta un instante. Una idea cruzó mi mente como un relámpago. Era la oportunidad perfecta. Si toda la familia estaba reunida, solo tendría que reproducir la grabación delante de todos. Entonces, mi suegra ya no podría darle la vuelta a la situación. Los días siguientes, me dediqué a preparar la comida para la reunión, a hacer la compra y a limpiar la casa. Por fuera, parecía una nuera diligente y ocupada, pero en mi mente tenía un plan detallado. Llevaba el teléfono escondido conmigo, comprobaba la batería y, por si acaso, compré otra pequeña grabadora para hacer una copia de seguridad de los archivos. Esta era la batalla final, y no podía permitirme ningún error. La noche antes de la reunión familiar, los nervios no me dejaron dormir. Tumbada junto a Mateo, escuchando su respiración acompasada, sentí un dolor en el pecho. Sabía que al día siguiente, mi marido se enfrentaría a la cruel verdad sobre su madre. No quería hacerle daño, pero tampoco podía seguir en silencio. Si lo hacía, viviría para siempre en la oscuridad, oprimida y despreciada por mi suegra. A la mañana siguiente, los parientes empezaron a llegar. La casa se llenó de risas y del olor a incienso y comida. Yo iba de un lado a otro, sirviendo y recogiendo. Sonreía por fuera, pero por dentro temblaba. Mi suegra, con su porte digno de siempre, recibía a los invitados y los elogiaba diciendo: Mi nuera es muy trabajadora, se encarga de todo en esta casa. Al oírla sentí una amarga ironía. Solo yo conocía la hipocresía que se escondía detrás de esas palabras. La mesa estaba puesta y todos se sentaron alrededor. Miré a mi alrededor y vi que el tío Fermín también estaba allí, sentado junto a los otros hombres mayores. Reía y hablaba animadamente, como si fuera la persona más inocente del mundo. Apreté los puños y observé cada uno de sus movimientos. El plan estaba claro en mi cabeza. Esperaría a que se hiciera el silencio, y entonces reproduciría la grabación. Justo en ese momento, Mateo se levantó para servir vino a los parientes y dijo con voz orgullosa: Gracias a todos por venir a recordar al abuelo. Sabía que era la única prueba que podía salvarme y hacer que Mateo abriera los ojos, pero también sabía que revelarlo ahora sería muy arriesgado. Tenía que elegir el momento adecuado, cuando nadie pudiera negarlo. Esa misma noche, mi suegra y el tío Fermín volvieron a encontrarse. Yo, sentada en mi habitación, abracé el teléfono y lloré en silencio. Me sentía impotente, escuchándolo todo sin poder hacer nada. Pero, al mismo tiempo, sentía que poco a poco estaba ganando terreno.
Es un asunto que concierne al honor de esta casa. Se hizo un silencio sepulcral en toda la estancia. Todas las miradas se clavaron en mí. Mi suegra palideció y forzó una sonrisa. Alba, ¿qué haces? Hoy es un día para recordar a los difuntos. No digas tonterías. La miré directamente a los ojos y saqué el teléfono del bolsillo. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. No son tonterías. Quiero que lo escuchen ustedes mismos y juzguen. Pulsé el botón de reproducción. Al instante, los sonidos de aquella noche terrible resonaron por toda la casa. Los gemidos, los susurros, los ruidos innegables. Todos contuvieron la respiración. Solo aquel sonido obsceno rompía el silencio. Vi cómo el rostro de Mateo se volvía blanco como el papel y cómo la copa de vino se le caía de las manos temblorosas. Los parientes se miraban unos a otros, con los ojos como platos. Alguien murmuró: «Dios mío, ¿qué es esto?». Mi suegra se levantó de un salto y gritó: «Apaga eso ahora mismo. Es mentira, mi nuera lo ha manipulado». Pero su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de pánico. El tío Fermín sudaba a mares y agachaba la cabeza. Al ver la escena, sentí una mezcla de dolor y satisfacción. Por fin la verdad había salido a la luz. Mateo se volvió hacia su madre. En sus ojos había un dolor inmenso. En ese momento, supe que el corazón de mi marido se había roto en 1000 pedazos, y que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. El sonido que salía del teléfono seguía llenando la estancia. Cada gemido, cada jadeo, parecía desgarrar la atmósfera solemne del aniversario. La gente había dejado de comer. Sus manos temblorosas sostenían los cubiertos en el aire. Todos los parientes estaban en un silencio sepulcral, mientras la cruda grabación se clavaba en sus oídos y en sus corazones. Cuando levanté la cabeza, me secó las lágrimas y dijo con voz firme: «Llévate este teléfono de vuelta a casa de tu suegra, pero no se lo enseñes a tu marido a solas. Es fácil que se deje influenciar por su madre. Busca un momento en el que estéis todos juntos. Si hay más testigos, mejor. Entonces pones la grabación, y la verdad hablará por ti». Sus palabras me devolvieron la claridad. Tenía razón. No debía precipitarme ni darle a mi suegra la oportunidad de volver a calumniarme. Alguien murmuró: «Dios mío, ¿qué es esto?». Mi suegra se levantó de un salto y gritó: «Apaga eso ahora mismo. Es mentira. Mi nuera lo ha manipulado». Pero su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de pánico. El tío Fermín sudaba a mares y agachaba la cabeza. Al ver la escena, sentí una mezcla de dolor y satisfacción. Por fin la verdad había salido a la luz. Mateo se volvió hacia su madre. En sus ojos había un dolor inmenso. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos y oído con mis propios oídos, ¿cómo podría haber grabado esto? He guardado silencio durante días, soportando todo tipo de humillaciones por el honor de la familia. Pero hoy, delante de nuestros antepasados y de todos ustedes, no podía permitir que la verdad siguiera enterrada. La gente empezó a murmurar. Un tío mayor susurró: «Con esto no hay nada más que decir». «¿Qué cosa tan terrible ha pasado en esta casa?». Otro negó con la cabeza y chasqueó la lengua. «Ya se sabe, la verdad siempre sale a la luz. Y yo que pensaba que esta era una familia decente». El tío Fermín, que hasta entonces había mantenido la cabeza gacha, ya no pudo mantener la compostura. El sudor le perlaba la frente y sus manos temblaban. Cuando la grabación terminó, se levantó de un salto y gritó: «Todo esto es un malentendido. Esa chica lo ha manipulado. Alba quiere hacerme daño». Pero su voz temblaba y su mirada era esquiva. Cuanto más hablaba, más se delataba. Mateo miró a su tío y luego a su madre. En sus ojos había una decepción infinita. Dijo con voz quebrada: «Madre, tío, ¿a quién debo creer? ¿Lo que acabo de oír es todo mentira?». Mi suegra rompió a llorar y se abrazó a su hijo. «Mateo, tienes que creerme a mí. He sido víctima de una trampa. Ella me odia y ha inventado todo esto. No dejes que nos separe». Al ver la escena, sentí como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Sabía que, aunque la verdad fuera evidente, el vínculo entre una madre y un hijo no era fácil de romper. No quería obligar a mi marido a elegir entre su madre y su esposa, pero ya no podía callar. Fue entonces cuando mi madre se levantó. Su voz era firme, pero serena. «Señora Pilar, soy la madre de Alba. Si esto fueran solo palabras, sería difícil de creer, pero esta es una prueba irrefutable que nadie puede manipular. No le eche toda la culpa a mi hija. Alba ha sufrido mucho. Usted la ha humillado y la ha echado de casa en repetidas ocasiones. Si no hubiera llegado a un punto límite, jamás se habría atrevido a hablar en un día como hoy». Todos los parientes se miraron unos a otros, y muchos asintieron. Las palabras de mi madre, como una campana en medio del caos, fueron irrefutables. Miré a mi madre, con el corazón lleno de gratitud.
Mateo se agarró la cabeza y se derrumbó en la silla. Su voz se rompió. Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? No puedo creerlo. Madre, ¿por qué nos has hecho esto? Mi suegra se abrazó a su hijo y sollozó. No, yo no he hecho nada malo. Todo es un invento suyo. No le creas. Pero sus sollozos sonaban más a súplica que a negación. El tío Fermín, temblando, balbuceó. Mateo, tu madre y yo. Solo. No pudo terminar la frase. Su silencio lo dijo todo. Un tío abuelo golpeó la mesa y dijo, indignado, Pilar, Fermín, ¿cómo habéis tenido la desvergüenza de hacer algo tan abominable? Y encima, en el aniversario del difunto, hacéis que vuestra nuera tenga que sacar esta prueba. ¡Qué vergüenza! El ambiente era irrespirable. Yo permanecía de pie, llorando, pero en mi interior sentía un extraño alivio. Por fin la verdad había hablado por mí. Mateo levantó la cabeza y con los ojos enrojecidos miró fijamente a su madre. Madre, te lo ruego. Si todavía te importa un poco, dime la verdad. No me hagas vivir más en este infierno. Mi suegra se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Con la voz quebrada, no pudo decir nada. Se hizo tal silencio que se oía el viento soplando fuera. Supe que ya no podía negarlo más. En ese momento no sentí la satisfacción que había esperado. Al contrario, me dolió el corazón. Al fin y al cabo, era mi suegra, la madre de mi marido. Verla así, derrumbada, me hizo sentir lástima por una mujer que se había perdido en el pecado. Mi madre se acercó y me llevó junto a Mateo. Dijo con suavidad, Mateo, sé justo con tu mujer. No sabes cuánto ha sufrido Alba por proteger el honor de vuestra familia. Si la verdad no hubiera salido a la luz hoy, habría vivido el resto de su vida con esta carga. Como su marido, tienes que comprenderla. Mateo se volvió hacia mí en silencio. En sus ojos había una profunda compasión. Con cuidado, me cogió la mano. Su mano temblaba, pero era cálida. En ese instante, supe que me había creído. Todos los parientes guardaron silencio. Solo quedaban los sollozos de mi suegra y la mirada avergonzada del tío Fermín. Nadie tenía nada más que decir. Aquel aniversario terminó así. Nadie tenía ganas de seguir comiendo. La gente se fue marchando en silencio, con la conmoción y la decepción pintadas en el rostro. Esa noche, cuando solo quedamos los tres en casa, Mateo permaneció sentado a mi lado durante mucho tiempo, sin decir nada. Yo esperé en silencio. Finalmente, suspiró y dijo con voz baja y ronca, Alba, perdóname. Dudé de ti y te hice sufrir. No sabía que todo era tan horrible. Llorando le apreté la mano. Mateo, no te guardo rencor. Solo quería que me creyeras. Solo así podremos seguir adelante juntos. Mi marido asintió y me abrazó, pero en sus ojos aún había un profundo dolor. Supe que, aunque la verdad había salido a la luz, esa herida permanecería para siempre en su corazón, y fue entonces cuando me di cuenta de que la tormenta aún no había terminado. Mi suegra no era una mujer que se rindiera fácilmente. Vi el odio ardiendo en sus ojos inyectados en sangre. No me dejaría en paz. Después de aquel fatídico día, la casa, antes bulliciosa, se sumió en un silencio sofocante. Mateo, mi suegra y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos como tres extraños. A la hora de comer, no había conversaciones, solo el sonido de los cubiertos. El tío Fermín desapareció y no volvió a aparecer por allí. Mateo, aunque ahora me creía, vivía con un dolor que nada podía llenar. Se volvió más callado, pasaba el día trabajando en silencio y luego se encerraba en nuestra habitación. A veces, lo veía en el patio, fumando un cigarrillo con la mirada perdida. Supe que estaba pensando en su madre. Me dolía verlo así, pero no podía hacer nada. Solo me sentaba a su lado en silencio, y le ponía una mano en el hombro, esperando que mi calor pudiera aliviar un poco su herida. Mi suegra era diferente. Estaba callada y taciturna, pero la mirada que me dirigía se volvía más venenosa cada día. Sabía que, aunque la verdad había salido a la luz, nunca admitiría su derrota. Era una mujer acostumbrada a dominar, y que una nuera como yo la hubiera humillado delante de toda la familia era una afrenta que no podía perdonar. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, sentía un escalofrío, como si una cuchilla helada me rozara la piel. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, mi suegra salió y me dijo con una voz gélida, Alba, te has salido con la tuya, ¿verdad? Te has atrevido a humillarme delante de toda la familia, pero que te quede claro, pagarás por esto. Todavía no he perdido. Me quedé paralizada, mis manos temblaban, pero esta vez no bajé la cabeza. La miré fijamente y respondí con voz tranquila pero firme. Suegra, yo no la he humillado. Solo he dejado que la verdad hable. No quería que la familia se rompiera, pero no podía vivir en una mentira. Mi suegra se burló, y en sus ojos brilló una luz malvada.
¿La verdad? ¿Crees que podrás ocupar mi lugar en esta casa para siempre? No te equivoques, Alba. Dicho esto, se dio la vuelta con aire desafiante. Me quedé helada, con una creciente sensación de inquietud. Sabía que a partir de ahora me enfrentaría a tácticas mucho más retorcidas. Los días siguientes, mi suegra cambió de actitud delante de Mateo. Ya no me reñía abiertamente, sino que se hacía la víctima. Tosía con frecuencia, suspiraba y decía: «Ya soy vieja, ¿cuánto me quedará? Solo espero que mi hijo y mi nuera me tengan un poco de consideración y no me den más disgustos». Mateo, al oírla, sufría y se sentía aún más culpable. Verlo me daba pena, pero la hipocresía de mi suegra me indignaba. Con cuidado, me cogió la mano. Su mano temblaba, pero era cálida. En ese instante, supe que me había creído. Todos los parientes guardaron silencio. Solo quedaban los sollozos de mi suegra y la mirada avergonzada del tío Fermín. Nadie tenía nada más que decir. Aquel aniversario terminó así. Nadie tenía ganas de seguir comiendo. La gente se fue marchando en silencio, con la conmoción y la decepción pintadas en el rostro. Una vez, mi marido me dijo: «Alba, sé que lo has pasado muy mal, pero sigue siendo mi madre. ¿Podrías ser un poco más paciente?». Al oírlo, se me hizo un nudo en la garganta. No podía culpar a mi marido por su devoción filial, pero eso solo hacía que mi camino fuera más difícil. El punto álgido llegó una noche. Mientras preparaba la cena, mi suegra tiró de repente un cuenco de sopa caliente al suelo y gritó: «¿Quieres matarme? ¿Qué le has puesto a esta sopa?». Me quedé de piedra. «Cálmense las dos. Madre, seguro que ha sido un malentendido». Pero la sombra de duda que vi en sus ojos me dolió en el alma. Supe que mi suegra estaba empezando a lograr su objetivo de sembrar la desconfianza. Esa noche, lloré bajo las sábanas. Mateo se sentó a mi lado en silencio, sin consolarme ni irse. Comprendí que estaba perdido entre dos fuegos. Decidí que tenía que defender la verdad y a mí misma con más fuerza. De lo contrario, pronto sería arrastrada a un abismo por mi suegra. A la mañana siguiente, oí por casualidad a mi suegra hablando por teléfono en el jardín. Su voz era baja, pero la oí con claridad. «Tengo que hacer que esa nuera no pueda levantar la cabeza. No voy a permitir que me quite mi sitio en esta casa». Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba claro que mi suegra estaba planeando su venganza en secreto. A partir de ese día, extremé las precauciones. Tenía cuidado a dónde iba, qué hacía, siempre temiendo que mi suegra me tendiera una trampa. Una vez, encontré un fajo de billetes en mi bolso que no era mío. Si no me hubiera dado cuenta, probablemente me habría acusado de ladrona. Temblé al darme cuenta de que mi suegra no se andaba con amenazas. Le conté esto a mi madre. Después de escucharme, suspiró. «Alba, tienes que ser muy fuerte. Creo que la maldad puede esconderse por un tiempo, pero no para siempre. Si es necesario, ven a vivir a casa. No dejaré que te hagan daño». Cogí la mano de mi madre y lloré. «Mamá, quiero quedarme. Recuerda que yo nunca intentaría hacerle daño a nadie. Solo quiero que esta familia viva en paz». Mi marido guardó silencio durante un largo rato y luego me apretó la mano. Su voz era ronca. «Lo sé, pero tengo mucho miedo, Alba. Miedo de que nuestra familia se rompa en pedazos». Apoyé la cabeza en su pecho y rompí a llorar. Yo también tenía miedo, pero sabía que si el mal continuaba, esta familia ya se había roto hacía mucho tiempo. Y entre lágrimas, supe con certeza que una nueva y más feroz batalla me esperaba. Los días siguientes, viví en un estado de ansiedad constante, como si caminara sobre una cuerda floja. La casa estaba en calma por fuera, pero cada mirada, cada gesto, estaba cargado de tensión. Mateo volvía del trabajo y se sumía en el silencio. Ya no reía ni hablaba como antes. Sabía que me quería, pero no podía darle la espalda a su madre. Ella, por su parte, seguía fingiendo ser una santa delante de él, pero cuando estábamos a solas, su mirada era como una cuchilla afilada, llena de un veneno que me helaba el corazón. Presentía que mi suegra no se quedaría de brazos cruzados. Y, efectivamente, menos de una semana después actuó. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, oí que llamaba a una vecina. Al asomarme, vi que era una de las mujeres más cotillas del pueblo. Mi suegra la recibió amablemente, le sirvió un café y empezó a lamentarse. «Ay, qué desgraciada soy. Vieja y despreciada por mi nuera. No me tiene ningún respeto». El otro día me gritó a la cara que era una carga para esta casa. Qué pena me da oír eso a mi edad. Me quedé helada. Mis manos temblaron y casi se me cae el barreño. Las palabras de mi suegra eran como puñales. Por muy cruel que hubiera sido conmigo, yo nunca le había faltado al respeto. Solo había apretado los dientes y aguantado. Y ahora se inventaba mentiras para difamarme.
La vecina, al oírla, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Qué malas son las nueras de hoy en día. Una mujer tan buena como usted, recibir este trato. Habrá que contárselo a las demás para que le den un escarmiento. Salí, y manteniendo la calma dije, suegra, ¿por qué dice eso? Yo nunca le he faltado al respeto. Mi suegra gritó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo veis? Ya está contestándome otra vez. No puedo ni descansar en paz a mi edad. Se me hizo un nudo en la garganta y estuve a punto de llorar, pero me contuve. Si replicaba, las vecinas creerían más a mi suegra. Me di la vuelta, con el corazón lleno de amargura. Supe que esto era solo el principio. Mi suegra quería destruir mi reputación, convertirme en una nuera despiadada. Tal como temía, los rumores se extendieron rápidamente por el pueblo. Unos decían que despreciaba a mi suegra, otros que era una malvada. Cada vez que iba al mercado, oía susurros a mis espaldas. Una vez, comprando verduras, el tendero me dijo medio en broma, si maltratas a tu suegra, no te irá bien en la vida. Apreté los labios con fuerza. Sentía un ardor en la garganta y quería gritar la verdad a todo el pueblo, pero sabía que tenía que aguantar. Si me enfadaba, la gente pensaría que la culpable era yo. Mateo, al principio, no lo creía, pero al oír los murmullos de los vecinos, empezó a dudar. Una noche me preguntó, Alba, ¿de verdad nunca le has faltado el respeto a mi madre? Lo miré y rompí a llorar. Mateo, te lo juro por mi vida, ni una sola vez. Conoces mi carácter. Solo he agachado la cabeza y aguantado. Mi marido me abrazó y suspiró. Te creo, pero por favor, ten un poco más de paciencia. No le des disgustos a mi madre. Sus palabras me amargaron. ¿Cuánto más tenía que aguantar? Pero mi suegra no se detuvo ahí. Un día fingió caerse en el patio. Cuando corrí a ayudarla, gritó de inmediato. ¡Ay, me ha empujado! Vecinos, quiere matarme. Sus gritos resonaron por todo el pueblo. Varios vecinos acudieron corriendo y, al verme ayudándola a levantarse, dudaron. Yo sollocé. Yo no he hecho nada. Se ha resbalado sola y yo la estaba ayudando. Pero mi suegra, agarrándose la espalda, gritaba. Me ha empujado. Me odia y quiere hacerme daño. Los vecinos me miraban con incomprensión. Me sentía como si hubiera caído en un pozo profundo, sin forma de demostrar mi inocencia. Esa noche lloré desconsoladamente, mientras mi suegra, en su habitación, gemía de vez en cuando para que toda la familia la oyera. Mateo, confuso, me creía a medias y a la vez sentía pena por su madre. Mi corazón estaba hecho pedazos. Los días siguientes, mi suegra se dedicó a romper cosas en casa y a culparme a mí. Una vez, un jarrón antiguo apareció roto, y de inmediato le dijo a Mateo, lo ha tirado Alba, quiere destrozarlo todo. Cuando entré y vi los trozos en el suelo, temblé de impotencia. Ya no sabía cómo defenderme, pero no me permití derrumbarme. Recordé las palabras de mi madre. Tienes que ser fuerte, el cielo protege a los inocentes. Empecé a observar en silencio, buscando la forma de darle la vuelta a la situación. Instalé una pequeña cámara oculta en el salón para grabarlo todo. Creía que, como con la grabación anterior, solo la verdad podría demostrar mi inocencia. Unos días después, llegó la oportunidad. Esa tarde, mi suegra tiró a propósito un tarro de aceitunas al suelo y gritó, Alba, ven aquí, has tirado esto y te has ido sin más. Corrí y con calma respondí, yo no he sido. Acabo de salir de la cocina. Mi suegra se burló y llamó a Mateo. Mateo, ven a ver. Tu mujer ha vuelto a hacer de las suyas. Mateo entró corriendo, con el rostro cansado. Esta vez, no lloré ni supliqué. Fui tranquilamente al lugar donde había escondido la cámara, saqué la tarjeta de memoria y dije con firmeza, Mateo, tengo pruebas. Yo no he hecho nada. Todo está grabado. El rostro de mi suegra cambió al instante, palideció y gritó, Tú, ¿te has atrevido a poner una cámara en casa? ¿Tanto querías hacerme daño? Yo, temblando pero con voz firme, respondí, Suegra, solo quería demostrar mi inocencia. No podía seguir soportando estas acusaciones injustas. Mateo cogió la tarjeta de memoria y la puso en el ordenador. En la pantalla, se veía claramente a mi suegra tirando el tarro de aceitunas y llamándome. Ya no había forma de negarlo. Mi marido se quedó helado. Se volvió hacia su madre y con voz quebrada dijo, Madre, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué llevas a mi mujer a un callejón sin salida? Mi suegra se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Es por su culpa. Me humilló delante de toda la familia. La odio. Al oírla, lloré. No sentí satisfacción, solo pena. Pena por mí, por mi marido y por esa mujer que, cegada por el odio, había llegado a conspirar para hacerle daño a su nuera. Mateo se tapó la cara y lloró. Supe que,
Esta vez ya no dudaría. Lo había visto con sus propios ojos y lo había comprendido con el corazón. Y supe que, aunque la tormenta aún no había terminado, la verdad empezaba a abrirse paso. Después de que Mateo viera la grabación, un silencio extraño se apoderó de la casa. Mi suegra ya no fingía ser una víctima ni me tendía trampas, pero tampoco admitía su culpa. Se encerró en su habitación y apenas salía. Cada vez que me veía, en sus ojos había un odio que no podía ocultar. No me sentía victoriosa, sino triste. Nunca quise llevarla a esa situación, pero la verdad a veces es tan cruel que no se puede escapar de ella. Mateo, desde aquel día, quedó devastado. Durante el día trabajaba, y por las noches se sumía en un silencio profundo. A veces lo veía fumar en el patio, y la tristeza en su mirada me partía el corazón. Me acercaba, me sentaba a su lado en silencio y le ponía una mano en el hombro. Él me cogía la mano y me decía con voz ronca: Alba, perdóname, te he dejado sola en esto durante mucho tiempo. He dudado de ti. Si no fuera por estas pruebas, te habría hecho sufrir aún más. Se me hizo un nudo en la garganta y lloré. Mateo, no te guardo rencor. Solo tenía miedo de perderte. Lo único que quiero es que confiemos el uno en el otro y sigamos adelante juntos. Mi marido me abrazó con fuerza, como si quisiera infundir todo el calor que le quedaba en mi corazón helado. En ese momento comprendí que el amor conyugal era mi verdadero pilar. Al día siguiente, reuní el valor y llamé a la puerta de la habitación de mi suegra. Cuando abrió, su mirada seguía siendo afilada. Su voz era amarga. ¿Qué más quieres? Has ganado. ¿Aún no estás satisfecha? Se me quebró la voz, pero intenté mantener la calma. Suegra, yo nunca quise ganar ni perder. Solo quería que nuestra familia viviera en paz. Sé que me odia, pero yo no tenía intención de humillarla. Todo lo que hice fue para protegerme y para proteger mi matrimonio. Mi suegra rió amargamente y lloró. Hablas muy bien. Pero, ¿tienes idea de la vergüenza que he pasado? Toda la familia me mira como si fuera una apestada. ¿Cómo voy a levantar la cabeza ahora? Guardé silencio. Comprendía su dolor, pero no podía volver atrás en el tiempo. Solo pude decir con suavidad: Suegra, no le pido que me perdone, pero, por favor, no me vea como su enemiga, como su nuera. Quiero seguir respetándola y cuidándola. Mi suegra no respondió. Se dio la vuelta. Pero vi un atisbo de duda en su mirada. Con el tiempo, los rumores en el pueblo se fueron apagando. La gente tenía sus propias vidas y dejó de hablar. He ido a hacer unas compras al mercado y he pasado a verla un momento. Mi suegra resopló. Claro, una madre siempre defenderá a su hija. Pero lo que de verdad importa es que te vaya bien en casa de tu marido. No respondí. Bajé la cabeza, pero por dentro, la rabia me consumía. Sabía que cada una de sus palabras era una provocación. Quería que cometiera un error para tener algo de lo que agarrarse. Pero esta vez no le di la oportunidad. Corrí y la encontré en el suelo, pálida. Asustada, llamé a Mateo y la llevamos al hospital. El médico dijo que había sido una subida de tensión y que, por suerte, no le habían quedado secuelas graves. Desde aquel día, mi suegra se debilitó notablemente. Verla en la cama, con el pelo blanco revuelto y la mirada cansada, me dolió. A pesar de todo el daño que me había hecho, seguía siendo la madre de mi marido, una mujer que había cometido un error terrible. Le preparaba caldos, le daba de comer cucharada a cucharada y le secaba el sudor de la frente. Ella me miraba con los ojos enrojecidos y me preguntó en voz baja: ¿Por qué sigues haciendo esto? ¿No me odias? Sonreí levemente. La odié. Pero, ¿qué gano con odiarla? Sigue siendo mi suegra, y es mi deber cuidarla. Solo espero que algún día entienda que yo solo quería que nuestra casa estuviera en paz. Mi suegra guardó silencio durante un largo rato y se dio la vuelta. Pero vi una lágrima rodar por su rostro cansado. Después de salir del hospital, mi suegra cambió mucho. Se volvió más callada, ya no me criticaba ni me buscaba las vueltas. Una vez, la encontré sentada frente a la foto de mi difunto suegro, suspirando en voz baja. Ay, amor mío, qué equivocada he estado. Tenía que haber parado mucho antes. Al oírla, sentí que mi corazón se ablandaba. Creí que, en el fondo, ella también quería ser perdonada. Una noche, cuando solo estábamos los tres en casa, mi suegra nos llamó. Su voz temblaba. Mateo, Alba, perdonadme. Os he hecho sufrir mucho a los dos. Sé que no puedo borrar mis errores, pero me gustaría que me dierais la oportunidad de enmendarlos. Mateo y yo nos miramos y rompimos a llorar. Mi marido abrazó a su madre y sollozó. Madre, solo necesitamos que seas sincera. Seguimos siendo una familia. Yo también me arrodillé y le cogí la mano. Suegra, yo también lo deseo. Pero la brecha en nuestra familia seguía ahí. Mateo pasaba más tiempo a mi lado, pero cada vez que veía a su madre, sufría.
Una vez me dijo, no sé qué hacer. Por un lado está mi madre, por otro mi esposa, pero te juro que te protegeré hasta el final. Lo abracé, con la voz quebrada. Con que me creas, puedo soportarlo todo. Entonces, sucedió algo inesperado. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, oí un fuerte ruido en la habitación de mi suegra. En una familia, la verdad puede ser dolorosa, pero solo la verdad puede liberar a las personas de la oscuridad. Si la devoción y la paciencia de una nuera se utilizan para encubrir el mal, no es respeto, es complicidad. Pero una vez que la verdad sale a la luz, es necesario que haya perdón y un final humano, para que todos tengan la oportunidad de corregir sus errores. Hoy, cuando veo a Mateo cuidando de su madre, o cuando mi suegra me sonríe y me dice que descanse, sé que la tormenta ha pasado y que nuestra familia, por fin, ha encontrado la paz. Y yo, que he sufrido tantas injusticias, he aprendido que si mantienes el corazón recto, al final, el destino te recompensa. Toda mujer que se casa sueña con amor, respeto y un hogar tranquilo. Pero la realidad a veces no es perfecta. Mi historia, desde los días en que era despreciada y enviada a casa de mis padres, hasta el momento en que descubrí la terrible verdad y viví bajo la opresión y la calumnia, me ha dejado cicatrices difíciles de curar. Pero ese dolor me ha enseñado una lección valiosa. Por muy dolorosa que sea la verdad, hay que decirla. Solo cuando se tiene el valor de enfrentarse a ella, se puede salir de la oscuridad y encontrar justicia para uno mismo y paz para la familia. Como nuera, pensé que la paciencia era la única solución. Pero cuando la paciencia cruza ciertos límites, se convierte en sumisión ciega. Debemos distinguir claramente entre el respeto y la debilidad. El respeto es querer y cuidar a los suegros, pero no significa callar ante el mal o dejarse pisotear. Cuando una mujer se encuentra en un callejón sin salida, debe defender su dignidad, porque esa es la raíz de una vida feliz. También he aprendido que el perdón y la compasión tienen un poder curativo mayor que cualquier rencor. Cuando mi suegra enfermó, elegí cuidarla por deber. Dejé ir el rencor para que mi corazón pudiera estar en paz y para que mi familia tuviera la oportunidad de reconciliarse de verdad. Al final, la compasión cambió el corazón de mi suegra, restauró la confianza en nuestro matrimonio y salvó a nuestra familia del abismo de la desconfianza. Este es el valor humano más profundo que quiero compartir con todos. Espero que, a través de esta historia, todas las madres, padres y jóvenes que me escuchan puedan aprender una lección sobre el matrimonio y la vida familiar. La verdad y la confianza son los dos pilares más importantes. Cuando sufran una injusticia, defiéndanse con valentía. Pero cuando la otra persona se arrepienta de verdad, no olviden abrir su corazón al perdón. Solo así se puede encontrar la paz y la felicidad en la vida. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.